revelación en la carta, entre comillas, ¿de quién? En la carta a los hebreos. Y esta va a ser nuestra parte número 2, la parte número 2. La semana pasada estuvimos viendo el Hijo. ¿Cómo el Hijo es mayor a quién? A los ángeles. Sí, es superior a los ángeles. Gracias, mi hermana. El Hijo es contrastado con los ángeles. Y cuando se contrasta, se encuentra que el Hijo es mayor o es superior a los ángeles. Superior, ya no tengo marcadores. Superior a los ángeles. Y ahí, bueno, ya vimos la semana pasada, ya lo hemos visto en 2 semanas, no voy a repetir esto, pero ahí explica las razones por las que Jesús, el Hijo, tiene un nombre más excelente que los ángeles, porque de él Dios dijo muchas cosas, que era su hijo, que era el heredero, que era la imagen misma de su sustancia, que etcétera, etcétera, todo lo que ya, el sustentador, el creador del universo, que es inmutable, que Dios lo llama a él mismo Dios, que lo llama Señor, etcétera, etcétera. Ahí se explica en el capítulo 1, en todo el capítulo 1, se explica de qué manera Jesús es mayor a los ángeles, o es superior a los ángeles. Recuerden cuál es la jactancia más grande que tenían los judíos cuando argumentaban. Los ángeles. Tenemos a los ángeles. Nosotros tenemos el Antiguo Testamento, tenemos el Antiguo Pacto. Ese Antiguo Pacto fue dado por medio de los ángeles. La revelación divina de todo el Antiguo Testamento, de los 39 libros del Antiguo Testamento, bueno, ellos tenían 24 porque ellos no dividían primero de Samuel y segundo de Samuel, primero de Crónica y segundo de Crónica, primero de Reyes y segundo de Reyes, tenían un solo tomo. Entonces tenían 22 libros y eventualmente llegó a convertirse en 24 libros hasta el día de hoy. Pero ellos se jactaban. Esta revelación del Antiguo Testamento la tenemos gracias a ¿quién? A que Dios envió a los ángeles. Así que la mayor jactancia de un judío eran los ángeles. Bueno, el autor comienza presentando en el capítulo 1, especialmente en el versículo 3, cuando él dice, en el versículo 2, capítulo 1, versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por él. Y aquí es muy importante, mis hermanos, en estos postreros días nos ha hablado por él, el Hijo. Uno a veces no se detiene en las palabritas, pero dice el Hijo. Esto es un artículo determinado. Esto tiene muchísimo significado, la semántica de esta palabra, lo que comunica este mensaje. Definido. Es definir. Y hace la función de adjetivo porque está determinando, definiendo al Hijo, que no es que Dios tiene muchos hijos. Él es el Hijo. Exactamente. Es como cuando yo digo, mira, para llegar aquí a Walmart, que es un centro comercial, ¿verdad? Un negocio, Walmart, una tienda, y tú me dices, ¿cómo yo llego a Walmart? Entonces yo te digo, bueno, mira, te puedes ir, este es un camino a Walmart. Te vas a ir aquí, vas a cruzar luego a la derecha y vas a llegar a Walmart. Un camino, usaría un artículo que se llama artículo indefinido. Es indefinido cuando yo digo, este es un camino a Walmart. Si yo digo nada más eso, este es un camino a Walmart, vete por aquí derecho y luego cruzas a la derecha. Ese sería un camino. El artículo que tendría que utilizar es un, lo cual significa que no es el único camino, sino que hay otros. Podría haber uno que es derecho, podría haber uno que venga por aquí y luego baje a la izquierda. Pero cuando digo uno, mira, este es un camino a Walmart, te puedes por aquí porque es la vía más corta, podrías irte por aquí o podrías irte derecho o podrías irte por acá. Cuando digo un, es un artículo indefinido, lo cual implica que hay otros caminos. Cuando Jesús dice yo soy el camino, Él nos dice yo soy un camino. ¿Qué nos dicen las religiones? Nos dicen todas las religiones conducen a Roma. Cualquier religión es lo mismo. Hemos caído en el relativismo. No, Jesús nos dijo yo soy un camino. El que cree en mí, bueno, tiene vida eterna, pero si dice un camino significaría entonces automáticamente que hay otros caminos. Pero Él dijo yo soy el camino. Es lo mismo aquí cuando si hubiese dicho en estos postreros días Dios nos ha hablado por un hijo. No dice un hijo, porque significaría entonces que hay otros hijos. Dios nos ha hablado por el Hijo. ¿Y por qué es importante? Porque es determinativo. A los ángeles también se les llamaba hijos. Pero cuando dice el Hijo, lo que está dando a entender que ese Hijo no tiene la naturaleza que tienen los ángeles. Porque si hubiese dicho un hijo, entonces Cristo es como un ángel. Como dicen los testigos de Jehová que Jesús es el arcángel Miguel. Y hay otras denominaciones por ahí que dicen que Jesús es el arcángel Miguel. Es el arcángel Miguel, que Jesús es un ángel. Jesús no puede ser un ángel.
porque si no, el artículo no hubiese sido el hijo, sino un hijo, uno de los ángeles, ¿verdad? Dice el hijo porque con ese artículo está diciendo que él es de la misma esencia, de la misma naturaleza que el Padre. Que el Padre, por eso lo relaciona como el hijo. Dios nos ha hablado en estos posteriores días por medio de el hijo. Y cuando dice el hijo, ahora comienza a definir que ese hijo es superior o mayor o más grande. Así que la jactancia de los judíos queda tirada al piso o eliminada completamente cuando él dice es el hijo. Dios nos ha hablado por el hijo. Es verdad, Dios nos habló antiguamente por los ángeles. Pero ¿cómo era ese mensaje de los ángeles? Era diferenciado porque Dios lo tuvo que presentar de muchas maneras. Dios lo tenía que repetir de diferentes formas. Muchas veces le habló, Dios hablando muchas veces, de muchas maneras, por medio de los profetas, a los padres por medio de los profetas. Dios tenía que, los ángeles tenían, el pueblo recibió un mensaje por medio de un intermediador. Es decir, los ángeles no era que aparecían y le daban el mensaje al pueblo. Esa es otra de las cosas que pasamos por alto en el capítulo 1. No era que los ángeles aparecían y decían, ellos se jactaban de los ángeles, pero ellos aparecían y decían, mira, ¿saben qué? Dios dice esto y esto y esto. Los ángeles no hicieron eso. Predicadores. No, exacto. Los ángeles no fueron predicadores. Los ángeles comunicaban o revelaban su mensaje o se revelaron en unas teofanías de Dios en el Antiguo Testamento, que era una manifestación en forma de persona, a alguien que eran los profetas. Y esos profetas eran los intermediarios. Ellos venían y hablaban al pueblo. El Señor me dijo, el Señor mandó a decir esto. Vive Jehová en cuya presencia estoy, blan, blan, blan. Y soltaban su profecía. De manera que, aunque ellos se jactaban de los ángeles, ellos no tuvieron a los ángeles presente predicándoles directamente a ellos, sino que lo había hecho por medio de los profetas. Pero el Hijo es distinto, porque el Hijo vino entre ellos, era Dios con nosotros, el Emmanuel, Dios con nosotros. El Hijo, el que tenía la misma naturaleza que el Padre, vino, se metió entre ellos y él comunicó un mensaje directo a todo Israel, a todo el pueblo de Dios, con trascendencia hacia los gentiles, porque él dijo, tengo otras ovejas que no son de este redil. Lo cual implica que también tenía planes con los que no eran judíos. Ese es el argumento del autor a la carta de los Hebreos, con su homilía, con su sermón. Y ahora va a pasar en el capítulo 2, después de demostrar por qué el Hijo es superior a los ángeles, para acabar con la jactancia y el orgullo vano de los judíos, de que tenemos los ángeles, tenemos la revelación que nos fue dada por los ángeles. Dice, hey, Jesús es el Hijo. No es un hijo, es el Hijo. Y es superior a los ángeles por esto, por esto, por esto y por esto. La lista que da ahí de casi 12 o más cualidades del Hijo, de lo que Dios dijo del Hijo. Dios a los ángeles nunca le dijo esto, de los ángeles nunca dijo aquello, no, pero del Hijo dijo esto y esto y esto. Ahora, después que Él introduce al Hijo y lo presenta y lo exacerba y lo pone arriba en un pedestal de grandeza y que lo contrasta con los ángeles, y dice, los ángeles son enviados, los ángeles son ministradores, los ángeles son hechos por Dios, ¿cómo se llama? Llamas de fuego. Los ángeles están en una categoría inferior a Cristo. Después de decir eso, va a entrar en el capítulo 2 a decirnos, por tanto. Esta palabra, por tanto, mis hermanos, se repite en este libro muchísimas veces. Y nos dice, mis hermanos, que esta palabrita, por tanto, nos debe decir a nosotros que no podemos leer la Biblia un versículo por aquí y un versículo por allá, un versículo, y aislar este versículo del contexto o de la totalidad de la carta o de la epístola o de la Biblia o lo que sea, ¿no? ¿Por qué? Porque este por tanto está conectando, es un conector, conecta lo que se dijo aquí con lo que va a decir después. ¿Qué tal si yo me detengo nada más en el capítulo 1 y no leo más nada? Y ya armo toda una doctrina del capítulo 1. No estoy haciendo una interpretación honesta, sincera, consensuada, y además estoy aislando la verdad de Dios y el propósito por el cual se dijo lo que se dijo en el capítulo 1. ¿Por qué Él tiene que hablar de Cristo como superior a los ángeles? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el propósito? ¿Hacia dónde quiere Él llevar a su audiencia? ¿Qué reacción espera Él que su audiencia tenga? ¿Cuál es el llamado que le va a hacer a su audiencia, a los receptores de esta carta? ¿Cuál es el llamado? Necesitamos por tanto, y ahorita vamos a ver cuántas veces se repite en el libro.
Por lo cual, mis hermanos, cada vez que veamos, que agarremos una carta, ya sea de Pablo, de Pedro, de Juan, o esta misma que nosotros le llamamos carta, sabemos que no es una carta, sino que es un sermón, no podemos romper su contenido. Para poder interpretar esta carta, necesitamos necesariamente y obligatoriamente que leer toda la carta, todo el contenido, porque están estas palabras claves, por tanto, que nos dicen a nosotros que hay continuidad en el mensaje, que ahí no se debe detener uno, que tenemos que continuar leyendo, porque después de esto, son eslabones de una cadena que van enlazándose para que digamos, esta es una cadena. El eslabón solo, aislado por sí mismo, no constituye una cadena, sino el grupo de eslabones conectados por medio de estas palabritas, por lo tanto, por lo cual, etcétera, se une en secuencia formando una cadena. Esa cadena es lo que yo llamo el mensaje o la interpretación correcta de este libro. Y eso es muy importante. Es verdad, es muy importante el análisis del griego, sintáctico, es muy importante ver el libro en su idioma original, pero ¿qué tal si yo agarro nomás el capítulo 1 y lo analizo sintácticamente a la luz del griego? Para ver qué tipo de palabras es cada uno y las categorías gramaticales y el orden de las palabras y todo esto en griego. No me va a servir porque tengo que considerar hacer un análisis de todo el libro, porque necesito ver el capítulo 2, el 3 y hacer un análisis de todo para interpretarlo. Me va a ayudar el griego muchísimo para ver cuál es el significado real de las palabras. Pero no me va a servir mucho el análisis sintáctico si yo hago un análisis del capítulo 1 y lo aíslo de los demás capítulos. Recuerde que la Biblia original no tenía capítulos ni versículos y que fueron insertados en el siglo XVI por un sacerdote católico y por otros sacerdotes que cooperaron para eso. Lo cual benefició en parte porque nos permite a nosotros ubicar el contenido de la carta. Uno puede decir Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Uno puede ubicar como referencia, pero perjudicó porque eso fue algo al azar, que lo lanzaron así y muchas veces se rompió un capítulo o un sermón, el contenido de un sermón quedó corto con lo que sigue. Entonces la gente dice, se acabó el capítulo 1, ya terminó el sermón. No, es que ahora que continúa, eso es lo que fue. Por ejemplo, Hebreos capítulo 11. Cuando uno agarra Hebreos, termina Hebreos y uno dice, se acabó, hasta aquí el discurso. Pero en el 12 dice, por tanto, tenemos una nube de testigos. Y uno dice, ¿pero qué nube de testigos está hablando? Y hay gente que hasta malinterpreta y dice, la nube de testigos son la gente que nos está observando. No, la nube de testigos es los héroes que aparecen en el capítulo 11. Está hablando de ese grupo de personas, Gedeón, Moisés, Abraham, todos esos héroes de la fe. Y el capítulo 12 lo que hace es conectar esa idea. Por cierto, comienza diciendo, por tanto, conectando eso, esa es la nube de testigos. Pero vean ustedes la importancia de leer el capítulo completo, el libro completo, y no solamente un capítulo o un versículo, aislándolo de todo lo que dice el libro. Y ese es mi propósito en esta serie de estudios, leer toda la carta de Hebreo para que lleguemos a una conclusión, qué es lo que realmente tenía el autor en mente al escribir este maravilloso contenido en esta homilía o en esta carta. Dígame, hermano Carlos. Sí, que es muy bonito ver que la cantidad de versículos que el escritor usa para demostrarnos por qué el Hijo es superior. Pero termina el capítulo con un solo versículo que es claro y explícito para decirnos para qué son los ángeles. Amén. Y entonces dice, son ministradores, no son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación. Claro, porque al final lo que nos están diciendo, ellos son ministradores, que es una palabra de origen griego, que es lo que significa es servidores o siervos o esclavos. Ellos son servidores, son diáconos, son servidores, son esclavos. Y no solamente son servidores, sino que son enviados. Cristo dijo, creo que es en Mateo 12, no recuerdo, dice que el siervo no es mayor que su señor. Él dijo, el siervo no es mayor que su señor. Si un ángel es servidor, no es mayor que el Señor, no es mayor que Cristo. Vean la importancia de ver esto y compararlo con otras porciones de las Escrituras. Y también el que envía, sabemos nosotros, el que envía es mayor que el enviado. El enviado es inferior al que envía porque está bajo una orden, bajo su misión. Eso también se lo dijeron a Cristo. Yo soy hombre, el centurión romano, ¿recuerda? Señor, que dijo, Señor, yo voy a tu casa, que sanara a uno de sus criados. Y él dice, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para que mi criado sea sano. Porque yo también soy hombre bajo autoridad. Y yo le digo a un siervo mío, ve y haz esto, ve aquel, y ellos lo hacen. O sea, y entonces el Señor dice, oye, por tu fe
ve y se ha cumplido lo que tú has pedido. O sea, nosotros nos damos cuenta que aquí vemos nosotros que el enviado está subordinado al Señor, al que envía. Y eso es lo que está tratando de argumentar, cerrando después de describir a Cristo por qué es superior a los ángeles, con muchas referencias del Antiguo Testamento. El Salmo 2, otros salmos que ya los vimos la semana pasada, Salmo 8, etc. Ahora, veamos la palabra por tanto. Vamos a pasar ahora al capítulo 2. Esta palabra por tanto se repite. Muevan rápidamente su Biblia así. Capítulo 3. En el capítulo 2... No puede ser como por lo demás. Podría ser, pero en este caso es un conector. En inglés se dice therefore, que significa por tanto, causa y efecto. Recuerda que yo les dije que el género discursivo es la homilía. Y la argumentación, la estructura, la argumentación es la manera como está estructurado. Está estructurado en forma argumentativa. El patrón retórico es la argumentación, y él va a valerse de dos cosas: sermones de causa y efecto, y de ilustraciones y explicaciones y simbologías para explicar, para mostrar la evidencia de su argumentación. Y por eso vamos a encontrar repetidas veces la palabra por tanto, para separar la causa del efecto. O sea, ¿cuál es la causa? La causa es que Cristo es superior a los ángeles. ¿Cuál es el efecto que eso debería producir en nosotros? Ahí viene la palabra por tanto, que se pone en el medio de un elemento de causa y efecto, entre un sermón de causa y efecto. Un ejemplo: supongamos que Ricardo me diga, hermano, necesito contactar a Karina, no sabes dónde está. Yo digo, hermano, ahí tienes un teléfono y tienes su número, por tanto, llámala. Vean, eso es algo, causa y efecto. Tienes un teléfono, por lo cual o por lo tanto, tienes acceso a ella, causa y efecto. El teléfono te debe llevar al efecto de llamar. Muy bien, excelente. Vamos a ver, capítulo 2, vamos a movernos a hojear la Biblia así para que ustedes vean cuántas veces aparece la palabra por tanto. Lo cual significa, mis hermanos, mi punto es que no podemos aislar el versículo ni el capítulo. Tenemos que conectar todas las piezas para poder decir este es un discurso de causa y efecto, y necesito leer todo antes de poder concluir. No es que voy a agarrar el capítulo 2 y la salvación se pierde, capítulo 2. En el capítulo 4 la salvación se pierde. En el capítulo 10, 26 también se pierde la salvación. Pero ya va, y tú leíste toda la carta. Está el texto, el contexto y antitexto. Claro. Vamos a ver el capítulo 2. Dice capítulo 2, ¿cómo empieza? Por tanto. Vamos al capítulo 3, ¿cómo empieza? Por tanto. Ok. Vamos al capítulo 3, versículo 7. ¿Cómo empieza ese título ahí? Por lo cual. Por lo cual, es un equivalente a por lo tanto. For this reason, en inglés. Por esta razón. O por tanto, es lo mismo. Capítulo 6. Por tanto, capítulo 6.1. Por tanto, capítulo... Pasemos... bueno, ustedes pueden ver, por ejemplo, en el 8 dice ahora bien, en el 9 dice ahora bien, lo cual significa que no está terminando, que continúa con la idea. Ahora bien, o sea, con lo que yo he dicho antes, ese ahora bien es equivalente al por tanto también. Ahora bien, ya acabo de decirles esto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora bien, vamos a pasar ahora al capítulo... El capítulo 10 dice porque. Este porque también es un conector de causa y efecto. Porque. O sea, quiere decir que hay una causa atrás. Me pasó esto, ¿por qué? Porque tal. ¿Ven? La causa va... Primero presenta el efecto y después la causa. Es invertido aquí. El capítulo 11 no lo tiene. Pero sí el 12. El 6 también, por tanto. Sí, el 6. Capítulo 12 dice, por tanto. Vean ustedes, mis hermanos. Y no podemos romper. No, pero el 12.2. El 12.12 dice, por lo cual. Ahí está otra vez la palabra por tanto. Therefore. Por tanto, por lo cual. Bueno, y ahí nosotros nos podemos dar cuenta que la palabra por tanto es una palabra que es clave. Lamentablemente en la traducción nuestra se va perdiendo y pasa de por tanto a por lo cual. Pero es lo mismo. Es lo mismo. A lo mejor en una Biblia en inglés, eso sí, usted lo va a ver siempre, therefore. De hecho, creo que la Biblia en inglés, no recuerdo si yo la estuve revisando, la palabra therefore aparece en mayúsculas, cada vez que aparece, como queriendo decir, esto está enlazando lo anterior. En algunas versiones que he visto. Se traduce therefore también por eso. Por eso, por lo tanto, por lo cual, etc. Es un conector de causa y efecto. Por lo tanto, por tanto. Ok, con esto dicho, ya sabemos que este por tanto juega el papel de conectar la idea anterior con lo que viene. La idea anterior con lo que viene. Ahora, ¿cuál es la idea anterior?
superior a los ángeles. Que Jesús es superior a los ángeles. Que el Hijo es superior a los ángeles. Que es superior a los ángeles. Por muchas razones queda ahí. Ahora va a decir, por tanto. Cuando dice por tanto, ahora va a decir, ahora va a centrar su atención en la audiencia. Si ya yo les he dicho a ustedes, y no lo he sacado del aire, lo que yo les he dicho no lo he sacado del aire, lo he argumentado y he presentado las evidencias que son todos los pasajes del Antiguo Testamento que apuntan y que describen a ese Hijo como superior a los ángeles. ¿Qué espera Dios de nosotros como reacción? Es el llamado. Por tanto, ahora va a decir, ahora, si ustedes ya saben y les he demostrado con la Escritura, con todo el Antiguo Testamento, con el Salmo 2.7, con el primero de Crónicas 17.13, con el Salmo 8, con Deuteronomio 32.43, con el Salmo 10, 104.4, con el Salmo 45 del 6 al 7, con el Salmo 102 del 25 al 27, con el Salmo 110.1, con el Salmo 8 del 4 al 6. Ya les he demostrado que Jesús es el Hijo de Dios y que es superior a los ángeles y que tiene un nombre más excelente que el de los ángeles. Ahora, ¿para qué esto nos sirve? El por tanto nos está diciendo, ¿para qué nos sirve saber esto? ¿De qué nos sirve saber esto? Si nosotros no reaccionamos favorablemente a la información que estamos recibiendo documentada en todo el Antiguo Testamento, que por cierto fue dada por los ángeles. Irónicamente, vean ustedes la ironía, el tono irónico del autor cuando nosotros respetamos los elementos y las categorías gramaticales dentro de la Biblia. O sea, ustedes se jactan de los ángeles, ustedes tienen un orgullo, ¿cómo se llama? Una arrogancia y un orgullo vano porque tienen a los ángeles, porque los ángeles inspiraron la palabra. Porque no quieren ver la verdad, Sí, que ellos son. exacto, pero si los ángeles fueron los que dijeron eso de Cristo, Dios puso a los ángeles a revelar quién es Cristo en todos los versículos que yo les he dado como evidencia. Ahora, ¿qué espera entonces Dios de nosotros, ya que ustedes se jactan tanto de los ángeles? Vamos a verlo. Por tanto, viene ahora el llamado. ¿Cuál es el llamado? Es necesario. Vean esta palabra. Por tanto, es necesario. Es decir, por tanto, ya que sabemos esto no va a valer de nada. Esto no va a tener ningún valor. Esto no va a servir absolutamente de nada a menos que nosotros no veamos la necesidad. Si Dios ha dicho esto y Dios ha blindado su palabra y la ha documentado y ha presentado todas las evidencias de que el Hijo es mayor a los ángeles, los ángeles que son el motivo de su jactancia, y los mismos ángeles nos revelan a Cristo como superior a ellos mismos, porque ellos son enviados, porque ellos son servidores, porque ellos son ministros, ¿de qué nos sirve esa información si nosotros no vamos a ver la necesidad de este mensaje? Entonces ustedes no creen nada a la Biblia, ustedes no creen al Antiguo Testamento, ustedes realmente no están respetando el mensaje que trajeron los ángeles, ustedes realmente no valoran lo que los ángeles vinieron a revelar. ¿De qué te vale a ti tener un concepto? Yo amo a los ángeles, nosotros tenemos a los ángeles, pero no obedeces el mensaje que los mismos ángeles dieron y revelaron en el Antiguo Testamento. De nada va a valer, de nada va a servir. Por tanto, todo lo que se ha dicho aquí debe crear en ustedes una necesidad. Cuando la palabra es necesario, es un término que quiere decir que debe haber una necesidad. Después que ustedes tienen estas abrumadoras evidencias, después que ustedes tienen todas estos soportes bíblicos, todos estos textos que revelaron los ángeles en el Antiguo Testamento, ¿no ven ustedes que hay una necesidad? ¿Y cuál es la necesidad? Ahora va a decir, es necesario, la necesidad es que con más diligencia, veas un signo de más aquí, más diligencia, que con más diligencia atendamos, más diligencia. ¿Qué es lo que debemos hacer diligentemente? Atender. ¿Quién me puede dar un sinónimo de la palabra atender? Muy bien, escuchar. Atención. Ajá, escuchar. Prestar atención. ¿Qué más? Estar atento. Estar atentos. Bueno, no me vuelvan a repetir la palabrita atender. Estar atentos, atender, prestar atención, escuchar. Cuando vamos a ponérselo de otra manera. Ahorita yo estoy hablando y ustedes están atendiendo. Prestos. Están prestos. Ok, estar presto. La pregunta es, ¿qué elementos
de su cuerpo ustedes utilizan para demostrar que están atendiendo? Los oídos. Oh, mirar, oír. ¿Qué más? Seguir. Porque yo veo que yo me muevo para allá y ustedes se mueven para acá. Yo me muevo para acá y ustedes se mueven para acá. Eso es una manera de atender. También es comprobar. Atender es comprobar. Porque yo puedo pararme a decir lo que sea aquí. Yo me puedo parar a decir lo que sea aquí. Pero ustedes van a tratar de demostrar, de ir leyendo y de seguir la lectura. Eso es una manera de atender, de mostrar interés. Entonces, atender también es mostrar interés. Interesarse. Mostrar interés. Etcétera. Podemos buscar muchos sinónimos. Hermano, una vez más para comprobar, por ejemplo, muchas veces es importante usar diferentes versiones, porque hay veces una palabra en esta versión yo no la entiendo, pero en la otra me dice una palabra que es clara para mí. Claro. Así uno comprueba. Esas son herramientas que nosotros tenemos, gloria a Dios por eso, porque en el Nuevo Testamento la iglesia primitiva no tenía ese privilegio que nosotros tenemos. Hoy podemos bajar todas las versiones que queramos en nuestra app, como app, en nuestros iPads o iPhones o nuestros aparatos Androids o lo que sea, o en nuestras computadoras. Tenemos acceso a un clic con internet a todas las versiones de la Biblia, hasta versiones interlineales griegas si queremos ver la sintaxis y conocemos un poquito de sintaxis, de los planos morfológicos, los planos del lenguaje morfológico, sintáctico y todos los planos del lenguaje, ¿verdad? Semántico, pragmático, etcétera. Podemos acceder a todo. Hay una Biblia que se llama la versión amplificada o ampliada. También ella pone entre paréntesis otras acepciones de esa palabrita. Nos ayuda. Hay muchas maneras. Lenguaje actual. No hay excusa para que seamos flojos. Y el llamado para nosotros debe ser el mismo. Tenemos que estar atentos. Y tenemos herramientas. No conozco griego, no conozco hebreo, no importa. Tengo la versión Dios habla hoy, la nueva versión internacional, tengo la Biblia de las Américas, tengo la Biblia del Ministro, tengo la Biblia de Estudio Plenitud, la Biblia de Estudio Thompson, tengo la Biblia de John MacArthur, tengo muchísimas herramientas. Tengo la Biblia multilingüe. Ahí, hermanos, ahí, la Biblia ampliada, la Biblia para la mujer, si eres, ¿verdad?, muy feminista, bueno, está la Biblia para la mujer, la Biblia para el hombre, la Biblia para el joven, la Biblia para el adolescente. Hay muchas versiones. Acceso que no tuvieron los discípulos ni la iglesia primitiva y trastornaron al mundo, lo pusieron de cabeza. Tenían que ir al templo a escuchar a los rabinos, a los levitas y memorizar lo más que pudieran. Cuando Y uno después- ve que hay muchas versiones, mucha gente se asusta porque dice, pero si es una Biblia, ¿por qué hay tantas versiones? Sí, lo importante es que la única Biblia que yo no recomiendo nunca que usen para comparar es la de los testigos de Jehová. No, lo que quiero decir es que aunque haya, por ejemplo, una palabra, se puede usar otra palabra y así. Sí, son yo creo que, sinónimos. lo más importante es que la persona que esté buscando va a encontrar lo que está buscando. Claro, Porque Dios, sí. su plan es perfecto. Claro. Así que la gente a veces se confunde con eso, Claro. que si esta y la otra, que esta versión, y en realidad No afecta en nada porque, claro, hay versiones, por ejemplo, la versión nueva, la nueva versión internacional requeriría un poquito ya de conocimiento bíblico para poder comparar. Pero sin embargo, hay cosas que las podemos buscar ahí y nos va a servir porque está en un lenguaje sencillo. Esta Biblia está un poco complejo. Esto lo pueden entender mejor los españoles y a lo mejor los chilenos creo que utilizan la palabra vosotros y sois y todas estas cosas. Nosotros no hablamos así como latinos. Nosotros utilizamos, en vez de vosotros, usamos ustedes. Entonces hay cosas que no usamos el verbo, viene siendo la quinta conjugación del verbo que nosotros no usamos, que es la del cuadrito. La quinta conjugación, por ejemplo, habéis. Nosotros dicen an, nosotros decimos an, pero ellos dicen, usan la quinta conjugación del verbo en plural, de la segunda persona, ¿no? Del tú, el plural tú, del tú en plural. El tú es vosotros. Y la conjugación del verbo es la quinta conjugación. Nosotros usamos, en su lugar usamos ¿cuál es la de ustedes? Ustedes, usamos, es la quinta conjugación también, pero no la de origen español. Pero bueno, ese es otro tema que no me quiero meter, ¿no? Pero bueno, el asunto es que debemos comprobar, debemos comparar, debemos revisar. Y cuando él dice, por tanto, hay una necesidad. Esto se puede traducir como hay una necesidad. Es necesario, es menester. ¿Qué cosa? Que con más diligencia. Si dicen más diligencia, es que esta gente era diligente. ¿Ven ustedes? Porque el más, fíjense, si yo digo,
Whiskari, mi hija, ¿verdad? Yo digo Whiskari es, no quiero decir algo que la vaya a ofender, vamos a poner algo aquí, es bonita. Es bonita, que es verdad, mi amor, tú eres bonita. Bella, bella. Pero yo puedo decir, Karina, que es mi esposa, Karina es más bonita. Porque es mi esposa, ¿verdad? Es más bonita. Si yo digo esto, este más, lo que está haciendo es poniendo a Karina en desigualdad con relación a quién? A Whiskari. Yo no estoy negando el hecho de que ella es bonita, solo que yo, para mí, Karina es más bonita. Entonces esto lo que hace es poner a Karina, remarcarla y ponerla en un nivel de un grado, se llama grado de comparativo de desigualdad. Un grado comparativo de desigualdad. La estoy poniendo en un nivel más alto con relación a otro individuo que está aquí, que en este caso es Whiskari. Lo mismo está haciendo el autor. Él no está negando. ¿Ah? Ellos son nivel más alto, ¿verdad? Sí, el superlativo. La más bonita. Sería el superlativo. Yo digo, pero mi mamá es la más bonita. La más bonita. Ese sería el grado superlativo. Ya ahí no hay comparación. En inglés se utiliza para las palabras cortas el EST. Por ejemplo, the highest, el más grande. Si fuese muy larga, ya bisílaba o trisílaba, entonces se usa the most beautiful. Ya eso es distinto. Bueno, ya estamos entrando en inglés, ya eso es otra gramática. En inglés es cuando dice good, bueno, es good, Better, better, the best. The best, sí, por supuesto. Sí, ahora, cuando él dice, es necesario que con más diligencia, nos está apuntando hacia atrás y nos está diciendo, yo no estoy acusándolos a ustedes. Vean ustedes la flexibilidad y el consenso, la concesión más bien, la concesión del autor. Él no está negando que ellos sean diligentes. Ellos habían concluido correctamente. Él está diciendo en pocas palabras, ustedes son diligentes en conocer el Antiguo Testamento y en concluir que los ángeles realmente revelaron la palabra de Dios. Eso habla de que ustedes son diligentes. Pero como ya les he demostrado que Cristo es mayor a los ángeles, ser diligentes no es suficiente. Está bien que ustedes le presten atención a lo que dijeron los ángeles, pero debemos ser muchos más diligentes para prestar, y debe ser una necesidad. Es necesario, es prácticamente que nos está diciendo, es casi una obligación, que seamos más diligentes. Eso, cuando dice más diligentes, lo que está tratando de decirnos el autor, no está negando que ellos sean diligentes. Ellos son diligentes, pero hacia donde yo estoy apuntando es a que seamos más diligentes y que veamos eso como una necesidad. Como reconociendo ya que ellos eran diligentes. Sí, ellos tienen la base, simplemente que el enfoque está un poco... Ellos están en este nivel y se quedaron en este nivel. No estaban llevándolo al nivel de comparación de desigualdad. Hay un nivel de desigualdad. Cristo no es igual a los ángeles. Si ustedes nada más son diligentes, ustedes están viendo al Hijo de Dios igual que los ángeles. Concluyen como los testigos de Jehová. Jesús es el arcángel Miguel. Lo están poniendo igual como un ángel. Eso es ser diligentes. Si ustedes nada más son diligentes, el Hijo lo está metiendo en el mismo paquete de los ángeles, en pocas palabras. Pero si son más diligentes, ya han visto cómo los mismos ángeles testifican de Cristo y lo ven como superiores a ellos mismos, como superior a ellos mismos. Por lo tanto, es necesario que con más diligencia, se requiere ser más diligentes. Con más diligencia, atendamos, escuchemos, miremos, comprobemos, sigamos lo que se dice, comprobemos, mostremos más interés. Iba a decir algo, hermano, antes que... La versión mía dice, por tanto, debemos prestar mucha mayor atención. Mucha mayor, ahí se usa mayor, es igual, un grado de comparativo de desigualdad. Debemos prestar mucha mayor atención, debemos poner mucho mayor interés, debemos abrir más los ojos, así. Abrir más los oídos, juntamente con los ojos. Debemos enfocarnos más. De ahí que diga en el capítulo 12:2, puestos los ojos en Jesús, vuelve a ser el llamado. Si no te parece abrumador la evidencia de que Cristo es mayor a los ángeles, y tú vas a decir, ay, ya, lo vamos a dejarlo hasta ahí. No, si te lo está diciendo es con un propósito.
Este por tanto, y esta frase que dice aquí, por tanto, es necesario, está llamando tu atención, está haciéndote un llamado, está pidiéndote una reacción con respecto a la información que te ha sido provista, que se te ha dado. Y ahora va a decir, es necesario que con más diligencia atendamos ¿a qué? A las cosas. ¿Qué cosas? Que hemos oído. ¿Cuáles son esas cosas que hemos oído? En el Hijo, así. Estas cosas. El testimonio de la Escritura respecto al Hijo, en comparación a los ángeles. ¿A qué conclusión llegamos? Que es superior a ellos. Es necesario que prestemos más atención a estas cosas. Pero cuando dice estas cosas no solamente se refiere a este testimonio, sino que se refiere también a lo que el Hijo dijo y los seguidores de él. Lo vamos a ver más adelante. Dígame, hermano. Sí, que lo que si ustedes no prestan atención, lo que está diciendo, ustedes se van a quedar cortos. Se quedan cortos porque se van a quedar con los ángeles, pero ustedes necesitan llegar a la salvación. Claro, los ángeles, como decía el pastor Brandon la semana pasada, él dijo, ellos se jactaban de que tenían la Biblia. No, tenemos la Biblia, tenemos la Escritura. Sí, y Cristo le dice, Juan 5:39, escudriñen las Escrituras, caben más profundo, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna. Y cuando dijo les parece, en la versión de inglés me gusta más porque dice, porque ustedes piensan, creen que en ellas está la vida eterna. Ellos creían que con solo tener la Biblia así bajo un brazo, yo tengo la ley, me sé la Biblia, me sé el Salmo 1, bienaventurado el varón que no tuvo un consejo de malo, me sé el Génesis, la ley de Moisés, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, bla, 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 bla. Ellos recitaban así, creían que ahí estaba la salvación, en saber la Biblia, en conocer la Biblia y en cargar la Biblia, o cargar el rollo de la ley, o ir al templo y escuchar la ley. Exacto. Pero si tú no concluyes que esta Biblia está hablando es de Cristo, de la necesidad de un Salvador y de ver la grandeza de Cristo en comparación a mi miserabilidad y mi pecado, entonces solamente me voy a quedar con mi propia opinión de creer que porque tener una Biblia Thompson, una Biblia Plenitud debajo del brazo, violinúa, grajúa, como dicen los cubanos, llena de grajo, hedionda a violín y a todo tipo de mal olor, de tanto tenerla en el brazo, y creo que con eso ya yo estoy salvo porque me sé la Biblia de memoria. Disculpen las malas palabras, ¿verdad? Pues ya estoy en Ohio, ¿sí? Entonces, ya yo creo que eso me va a dar vida eterna, ¿no? La vida eterna. Si yo no concluyo que Cristo es quien dijo ser y caigo de rodillas a Él como Tomás y lo llamo Señor y Dios, porque las páginas de la Biblia apuntan hacia Él, por eso Él les dice, ustedes piensan que con la pura Biblia, que con la pura Escritura tienen la salvación. Pero si ustedes la escudriñan, ellas hablan de mí, ellas dan testimonio de mí, ellas apuntan es hacia mí. Y si ustedes no me encuentran a mí, te puedes quedar con toda Biblia, la mejor Biblia que tú quieras, la mejor versión. Y te puedes saber el hebreo, el arameo, el griego original en que se escribió la Biblia. Pero estás completamente perdido si no concluyes en las páginas de la Biblia que yo soy de quien ella habla, de quien ella da testimonio. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Ahora va a decir, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Qué cosas hemos oído? Que Cristo es superior a los ángeles. Pero no solamente hemos oído que Cristo es superior a los ángeles, hemos oído el mensaje directo de la boca de ese que es superior a los ángeles. Y a ese mensaje de ese Hijo le tenemos que prestar con mayor diligencia mucha más atención. Eso es lo que está diciendo el autor aquí. Y ahora va a decir una consecuencia. Recuerda que es causa y efecto. ¿Qué va a pasar si yo no escucho, si yo no presto atención con mayor diligencia, si no soy más diligente en escuchar y atender y mirar lo que el Hijo está diciendo y lo que se dice de Él? Me voy a deslizar. Aquí yo no veo, pero hay unos anuncios, unos avisos que ponen cuando uno barre o coletea, pasa el coleto, trapea, dicen algunos, ¿no? Cuando pasamos el coleto y trapeamos, uno ponemos wet floor, ponemos piso mojado, cuidado, ponemos una advertencia allí. Y ese aviso tiene que ser en color amarillo, como para que la gente dice, es que no lo vi. No puede ser verde porque si alguien es daltónico puede ser que lo vea de otro color. Tiene que ser amarillo para que sea bastante visible, llamativo, y un amarillo así un poco fluorescente, ¿no? Lo ponen allí, de manera que tú puedas ver la advertencia. Y eso es lo que la figura que está usando el autor aquí, de decir, nos deslicemos, es la idea de resbalarse y caerse hacia atrás. Y digo, ay, mira, me resbalé y caí, y no viste el aviso. El aviso dice piso mojado. Cuando tú ves piso mojado tienes que caminar de puntillas con mucho cuidado, con mucha cautela y con mucha preocupación. Y eso es lo que está diciendo aquí. Hey, el aviso amarillo de piso mojado, es una advertencia de peligro. Esa advertencia de peligro es que Cristo es superior a los ángeles y Él trajo un mensaje de salvación.
Si tú no escuchas el mensaje, si tú no atiendes el mensaje, si tú no le prestas atención a lo que Él dijo y lo que se dice de Él, y no concluyes correctamente quién es Él, ¡boom!, te vas a deslizar y te vas a caer y no le puedes echar la culpa porque tienen el testimonio de la Escritura. Eso es lo que está diciendo. Lo que está diciendo es, en pocas palabras, mis hermanos, todas las referencias que yo les he dado a ustedes del Salmo 2.7 y todas estas referencias de Primero de Crónicas 17.13, Salmo 104.4, etcétera, etcétera, todas estas referencias que yo les di son el signo o la señal o la, ¿cómo se llama eso?, la advertencia en amarillo de peligro de que si no le prestas atención al mensaje de Él y de ese testimonio, eso que está ahí escrito en el Antiguo Testamento, escrito por cierto por los ángeles, dado por los ángeles, revelado por medio de los ángeles, ustedes se pueden deslizar, se pueden caer. ¿Es culpa de Dios? No, porque ustedes no están prestando atención Hermano, a eso como una señal de advertencia y por eso se pueden deslizar. Dígame, mi hermano. una nota al pie de eso aquí que tengo, dice que aquí la ley se ve como algo que conduce a condenación o muerte cuando es quebrantada. Claro, exactamente, así mismo es. Y una de las cosas muy importantes que tenemos nosotros que ver aquí, mis hermanos, es, y esto es muy importante, si le está diciendo que presten atención al Hijo, era gente que conocía el Antiguo Testamento, pero necesitamos concluir entonces que estos eran cristianos. No, porque ni siquiera le estaban escuchando a Cristo. Ese es el punto, que la gente dice, Hebreos 2.3 dice que la salvación se pierde. Ya, pero está hablándole a cristianos. Porque ¿cómo les va a decir a los cristianos? Le está diciendo, tienen el testimonio de la Escritura, tienen el testimonio de los ángeles, ellos hablan de Cristo. Ustedes tienen que prestarle atención no solamente a lo que se dice de Cristo, que es superior a los ángeles, sino que también tienen que escuchar su mensaje. Porque si ustedes no escuchan a Cristo y ni escuchan lo que se dice de Él y no concluyen de que el Antiguo Testamento es la señal o es la evidencia que apunta hacia Cristo, ustedes se van a deslizar. Entonces se van a perder porque recibieron la salvación y la perdieron, o están perdidos porque no escuchan a Cristo. Exacto. Entonces no es un grupo que sea cristiano. Ve ustedes lo importante de respetar los conectores y de armar las piezas del rompecabezas para no concluir erróneamente. ¿Y por qué digo esto? Porque vamos a pasar al versículo 2, dice, porque si la palabra dicha por los ángeles, voy a borrar aquí, si la palabra dicha por los ángeles fue firme, ok, aquí voy a escribir algo muy importante, lo que está ahora el autor diciendo ahora, lo que está diciendo es, los ángeles comunicaron un mensaje. ¿Cuál fue el mensaje? ¿Cómo fue ese mensaje? Firme. Fue firme. ¿Qué quiere decir que fue firme? Que lo que ellos dijeron se iba a cumplir y que llevaba consigo una advertencia de sentencia, una sentencia de libertad, de bendición o de condenación o de retribución o de consecuencia, pues de castigo al que desobedeciera. Dígame, mi hermano. Aquí dice algo que tal vez lo enseña más claro, porque dice, porque si la palabra hablada por medio de los ángeles, Sí. no es la palabra de los ángeles, sino el mensaje que Dios manda Por medio de ellos, sí, el mensaje es que ellos comunicaron de parte de Dios. Recuerden que ya en el capítulo 1 viene diciendo que ellos fueron enviados por Dios para traer el mensaje a aquellos que iban a heredar salvación, ¿sí? Entonces el mensaje que Dios les dio a ellos para que lo comunicaran, y gracias por esa observación, Dios envió a los ángeles para que comunicaran un mensaje. Ellos vienen con un mensaje que no es propio, no es que los ángeles están revelando la palabra, ellos vienen con el mensaje revelado de Dios, que no excluye a Cristo, lo vimos la semana pasada. Ese mensaje traía promesas, pero quien desobedeciera, la palabra iba a ser tan firme que ¿qué dice ahí? ¿Qué dice? Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y dice, y toda transgresión, en pocas palabras, líbreme Dios de que yo no escuchara el mensaje que los ángeles dieron. Y quiero decirles algo más. Hubo gente que no escuchó el mensaje de Dios por medio de los ángeles. Hubo gente que hizo caso omiso y ni siquiera fue totalmente diligente en escuchar u obedecer al mensaje que los ángeles trajeron. Se lo tomaron like, ti que eres profeta diciéndome que un ángel se le apareció. Tú me estás loco, chico. ¡Pum! Entonces, ¿qué les vino a ellos? Dice aquí, toda transgresión. Transgresión es violación de la ley. y desobediencia. ¿Y desobediencia a qué? A lo que decían los ángeles. ¿Y desobediencia a qué? ¿Dijiste Lo que decían los ángeles. Muy bien, a lo que los ángeles trajeron, al mensaje de ellos, al mensaje que los ángeles trajeron, que no era de ellos, repito, sino de Dios, de parte de Dios, el mensaje que ellos vinieron a comunicar. Traía consigo promesas de bendición, pero también era firme para el que no quisiera escuchar y atender.
¿Qué les pasó a ellos? Toda transgresión y desobediencia. ¿Qué dice? Recibirá justo. Recibió. Está hablando, está llevándolos al tiempo pasado. No está hablando de esa generación, sino al tiempo pasado, cuando ellos tuvieron la oportunidad de escuchar el mensaje por medio de los profetas que fue revelado por los ángeles. Y cuando desobedecieron, a algunos se los tragó la tierra. Podemos buscar a todas esas retribuciones. A algunos se los tragó la tierra, otros perecieron, a otros se los tragó las serpientes, a otros, etc. Hay muchas consecuencias que las podemos buscar en el Antiguo Testamento más adelante. Toda transgresión y toda desobediencia, ¿qué les pasó a estos que desobedecieron? Este mensaje firme que Dios, lo que está diciendo cuando él dice que el mensaje que trajeron los ángeles fue firme, lo que está diciendo es Dios no juega carritos, como decimos en Venezuela. Dios no está jugando con nosotros. Si Dios te da un mensaje, más te vale que lo escuches. Si Dios te da un mensaje, más te vale que les prestes atención. Pero cuando los ángeles trajeron el mensaje de Dios, el mensaje tenía promesas de bendición. Pero el mensaje era tan firme que aquel que lo desobedeció y aquel que transgredió lo que las leyes que este vino a transmitir, que estos trajeron, que los ángeles trajeron, recibieron justa retribución. Justa retribución. ¿Qué está diciendo este señor aquí, mis hermanos? Yo estoy tratando de explicárselo de múltiples maneras, no solamente por ustedes, sino también para la audiencia, ¿no? Que nos escucha por acá por Facebook. Saludamos a varias personas que están conectadas acá. Pero es muy importante que nosotros entendamos que los ángeles trajeron un mensaje de parte de Dios. Hubo gente que obedeció ese mensaje, recibieron la bendición. Hubo gente que no lo obedeció y recibieron castigo, recibieron justa retribución. Porque no atendieron, no escucharon, no miraron, no prestaron atención. Transgridieron significa violar la ley. Violaron el mensaje que los ángeles trajeron. Los ángeles dijeron, esto no lo hagan. Dios dice que no hagan esto y ellos iban y lo hacían. Entonces Dios les daba látigo. Dios los castigaba. Dios les daba justa retribución. Algún día les voy a predicar qué tipo de retribución recibieron ellos. Y si esa gente, ese tipo de retribución incluía la pérdida de la salvación. Algún día voy a hablarles de eso para que ustedes puedan entender esto un poquito mejor y eso es una pregunta que siempre dejo al aire ahí, pero les dejo esa curiosidad allí. Ahora, cuando él apunta hacia los ángeles y dice, los ángeles, la palabra de ellos, ¿cómo era? Firme. ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? Dice en mi Biblia inmutable. Fue inmutable, así que Dios no iba a arrepentirse y a cambiar de parecer. No, bueno, sí, vamos a ajustar la palabra al deseo que tiene aquella persona de obedecer o no. O sea, Carlos, Dios te está dando un mensaje por medio de los ángeles, pero Ricardo, pero tú estás dispuesto a obedecerlo. Bueno, Señor, sí, pero tú sabes que si me das estas condiciones, bueno, vamos a cambiarlo un poquito, Ángel, darle este mensaje más suavecito. Lo que está diciendo es que es inmutable, significa que es firme, que es contundente y que no va a cambiar. El mensaje de los ángeles es firme. Tú simplemente obedeces, tú simplemente escúchalo, tú simplemente acata las normas, acata la ley. No las acatas, vas a recibir justa retribución. Pero el punto es, lo que yo quiero decir es, los ángeles, el mensaje de los ángeles fue firme. ¿Y eso que los ángeles eran qué? Enviado. Ajá, eran enviados. Y si eran enviados eran, Servidores. y si eran servidores eran. Muy bien, esa es la idea. Eran inferiores. Hacia allá está apuntando el autor. Bótame este marcador, Wiscari, para no confundirme más. También se podría decir como los apóstoles enviados. Sí, exacto. Los ángeles eran inferiores. La conclusión a la que él quiere que lleguemos es, mire, los ángeles eran inferiores a Cristo, ya se los he demostrado. Cristo era superior a ellos. Los ángeles eran inferiores. Estos seres inferiores a Cristo, el mensaje que ellos trajeron de parte de Dios, a pesar de que eran inferiores a Cristo, su palabra era firme. Y el que no obedecía a su palabra, ay papá, le venía tremenda consecuencia. Le vendría tremendo castigo, le venía tremenda disciplina, le venía tremenda justa retribución, merecida retribución. Eso es lo que quiere decir. Esa palabra justa es Sí, es como decir, se la merecían. Se la merecían por desobedientes. la justicia. Pero el punto que yo quiero que ustedes tengan en mente es, el mensaje, si yo hubiese hecho esta traducción, hubiese dicho, si el mensaje de los angelitos, me hubiese puesto yo así, ¿verdad? De los ángeles que son menores a Cristo. El autor no nos está diciendo eso, pero ya nos lo dijo en el capítulo 1. Si el mensaje de los ángeles que son seres subordinados a Cristo, seres enviados y servidores, por tanto inferiores a Cristo, y estos seres inferiores, por el simple hecho de ser enviados de Dios, y dieron la palabra, y quienes no acataron esa palabra, recibieron una justa o merecida retribución,
Y ahora vamos a entender el versículo 3. Hermano, pero realmente si uno llega al centro de la cosa, fueron enviados de Cristo también. Claro, no, sí, ya eso lo dije. Yo lo dije la semana pasada. Cristo es el que los ha enviado. Porque Cristo es Dios mismo. Dios mismo. Por eso es mayor. Porque ese es el argumento de él. Si no, no tiene sentido. Por eso dice aquí, a cuando los ángeles dijo Dios, tu trono, oh Dios. O sea, ahí está incluido Cristo. Nosotros los que creemos en la Trinidad sabemos que Cristo está incluido en el paquete. No estamos excluyéndolo. Ahora, está diciendo el autor, retomo, los ángeles son inferiores a Cristo. Pero su mensaje que fue dado por Dios fue firme. Que nadie subestimara o no apreciara o no prestara atención o tuviera en poco el mensaje de los ángeles que eran seres inferiores a Cristo, porque si lo hacían les iba a venir una merecida retribución. Y ahora pasa el 3 y dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Escucharon? Aquí agarran los arminianos y dicen, hermano, la salvación se pierde. Porque aquí dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación se pierde? Yo la pregunta que lanzo inmediatamente es, ok, ¿cómo se descuida la salvación? El autor no me lo dice. Pero yo sé que si la salvación se descuida por lo que dice Filipenses 2:12, que dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y cuando dice eso, lo que está diciéndonos es que tengamos a los demás como superiores a nosotros mismos, que nos amemos, que imitemos a Cristo en su humildad, que seamos una lumbrera en medio de un mundo oscuro. Todo eso lo está diciendo él. Entonces, si la salvación se pierde por el solo descuido de la salvación, estamos perdidos, porque en algún momento nosotros hemos dejado de leer la Biblia, en algún momento hemos dejado de orar, en algún momento hemos dejado de asistir a la iglesia, en algún momento hemos agarrado una rabia, una ira contra el pastor o contra algún miembro de la iglesia y digo, no voy más para la iglesia, me descarrío, me meto a mormón y después he vuelto. O sea, ya me hubiese perdido si eso fuera, o sea, no hay escapatoria, porque dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos? Si el solo descuido me hace perder mi salvación, con apenas yo descuidarlo un poquitico, ya la perdí. Entonces, sí, entonces eso no tendría, ya la perdimos, hermano. No, y no la podría recuperar porque dice que no escaparía. Apenas descuide ya no escapa. Ya la sentencia está sobre ti, si eso fuese lo que dijera el texto. Dígame, mi hermano. Yo siempre he dicho que la salvación nadie la pierde. Que no la tiene. El cristiano no la pierde porque es cuidada por Dios. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. Y el que no la tiene, no puede perder algo que no tiene. Claro. Pero ¿cómo es que la descuida? Yo sé que en las iglesias, y yo lo digo siempre, la iglesia está llena de miembros, no de cristianos. Pero hay personas que llegan a la iglesia por años con la Biblia bajo el brazo. Bueno, la Biblia es cierto que es un libro, pero es también una persona. La palabra de Dios, y la palabra de Dios es Cristo. Claro. Y cuando yo ando con la Biblia para arriba y para abajo, y cuando oigo mensajes del Señor Jesucristo, cuando oigo invitaciones, y yo no he actuado a todo esto, estoy descuidando la salvación. Claro. Yo ando con la salvación para arriba y para abajo, pero no lo aplico. Bueno, lo que le pasaba a esta gente, y aquí voy al punto, esta gente a quien él le está diciendo, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación? Nosotros, si descuidamos una salvación tan grande, es la gente que tenía una perspectiva equivocada de quién era el Hijo, a pesar de que tenía las Escrituras. Las Escrituras no los había llevado a la conclusión de que Jesús estaba escondido en el Antiguo Testamento, en la ley, en los salmos, en los profetas, porque toda la Escritura del Antiguo Testamento revelan a Cristo o apuntan hacia Cristo. Son tipos de Cristo. Si ellos no podían concluir que Cristo era testificado en las páginas del Antiguo Testamento, entonces estaban descuidando la salvación. ¿Cómo se descuida la salvación entonces? Se descuida, según el versículo 1, cuando con menor diligencia, o cuando tratamos a Cristo con la misma diligencia con que tratamos el Antiguo Testamento para concluir que los ángeles fueron los que trajeron la palabra de Dios. El llamado es a que le prestemos mucha mayor atención a lo que se dice de Cristo, pero también a su mensaje. Porque si yo no hago eso, yo descuido mi salvación. No dice mi salvación, descuido una salvación tan grande. ¿Y por qué dice una salvación tan grande? Porque, sí, no, y porque Cristo, porque lo que está diciendo el autor, lo que está dándole la vuelta al asunto, mi hermano. Los ángeles son inferiores a Cristo y su mensaje, a pesar de que eran seres inferiores, fue firme.
Cristo, que es superior a los ángeles, de Él se dicen muchas cosas en el Antiguo Testamento, en el testimonio de la Escritura, como se los he probado. Pero Él también trajo un mensaje. Y ese mensaje que Él predicó, ese mensaje que Él nos trajo, es un mensaje que tenemos que prestarle mayor atención si es que queremos llegar a tener la gran salvación. Eso es lo que Él está diciendo. O sea, esta gente no tenía la salvación. Otra cosa, hermano, es tan grande porque en realidad nadie la merece. Porque en realidad nosotros, es por el gran amor de Dios hacia nosotros que lo hace, pero nos olvidamos de que desde que usted comenzó este estudio empezó a hablar acerca del orgullo que ellos tenían por eso. Sí. Y en el cristianismo todo eso tiene que venirse abajo. Claro. Usted tiene que llegar, y es lo que nos dice el libro de Hebreos desde principio a fin, es que usted tiene que ir disminuyendo totalmente hasta llegar a ser la nada. Claro. Para empezar De a cero servir a con Cristo, claro que sí. Ahora, cuando dice, ¿cómo escaparemos nosotros? Voy a descartar por hoy la palabra nosotros, porque algunos argumentan, sí, pero el autor es que era cristiano. No podemos negar que el autor era cristiano, y se incluye. Si se incluye es porque él estaba descuidando también la salvación. Pero es una conclusión bastante descabellada. Lo voy a descartar por el momento, porque yo les voy a explicar cómo se utiliza el nosotros en una homilía en un momento. Ahorita, por lo tanto, por el momento solamente voy a quedarme con la frase. Lo que está diciendo él es, voy a borrar todo esto para que ustedes puedan ver mejor cuadro. Lo que está diciendo el autor aquí, si nosotros estudiamos esto con la palabrita por tanto y todo, lo que él está diciendo es lo siguiente, mi hermano. Fíjense, lo que él está diciendo es esto. Los ángeles están aquí. Ángeles. Estos ángeles trajeron una palabra de parte de Dios que fue firme. Estos ángeles, ¿sí? Estos ángeles, por conclusión e inferencia lógica de todo lo que ya se dijo de Cristo, son inferiores o menores en grado. ¿A quién? Al Hijo. Vamos a ponerlo así, el Hijo como lo plantea el autor. Al Hijo. Eso es lo que está diciendo el autor. Cristo, los ángeles su palabra fue firme. Traer un mensaje que fue firme. Firme significa inmutable, que Dios no iba a retractarse. Lo dio, y quien no lo quiere obedecer, ¡pum!, iban a tener sentencia. No obedecerlo los iba a llevar a una sentencia, a recibir una retribución. Ahora, tenemos aquí ahora el Hijo. Yo lo pongo para que ustedes lo puedan ver. Voy a quitar esto aquí. Voy a poner aquí la sentencia. Sentencia o juicio. Ahora vamos a poner a Cristo al lado de los ángeles. Eso es lo que está haciendo el autor aquí, mi hermano. Lo que está haciendo el autor cuando usted pone todas las piezas juntas es diciendo, mira, estos son, perdón, ya va, disculpen. El Hijo. Karina, no me estés mirando mucho que me estoy poniendo nervioso. Están los ángeles y están... Lo que está haciendo el autor es poniendo a Cristo al lado de los ángeles. Ven acá, Ricardo. Vamos a hacer un drama ilustrativo para que la gente pueda entender. Y así te conozcan y te presentes allí a la gente que nos está mirando, ¿verdad? Vamos a suponer que necesito al hermano Carlos que venga aquí también. Véngase, mi hermano. Para que conozcan a este señor que alguien dijo, siempre escucho su voz detrás de cámaras, pero no sé quién es. Venga para acá para que lo vean también aquí. Aquí está Carlos y aquí está Ricardo. Vamos a suponer que estos son miles o cientos de ángeles. Ellos dos representan a los ángeles. Y bueno, señor, disculpa la comparación, que yo soy un negro membulo de chicharrón y menos meritorio de nada. Vamos a suponer que yo sea Cristo. Lo que está haciendo el autor es diciendo, ok, aquí ya les he descrito los ángeles. ¿Cómo son los ángeles? Inferiores. Inferiores, pero ahora viene el Hijo. Aquí, el Hijo. Vamos a ponerlo a la par con los ángeles. El Hijo a la par con los ángeles, aquí, el Hijo. ¿Quién es mayor? ¿Quién es mayor? El Hijo. El Hijo, en comparación a los ángeles. Si cuando estos hablaron, digan algo allá, arrepiéntanse o algo. Arrepiéntanse, si no, hola. Okay. Ellos dieron un mensaje y no dijeron precisamente hola como dijo Ricardo. Dieron un mensaje con sentencia firme. Si ustedes no obedecen el mensaje que ellos dieron, ay papá, pao pao. Recibirán justo retribución. Pero más cuando el Hijo esté hablando que es superior a ellos. Si ustedes no escucharon a los ángeles y fueron castigados, ¿cómo creen ustedes que van a escapar? Si el Hijo, que es mayor a ellos, está mandando un mensaje y les está diciendo que quiere salvarlo. Y usted dice, no, yo no quiero. Yo me quedo con los ángeles. Bueno, quédense con los ángeles, pero sin Cristo. Pero lo que les viene a ustedes es palo. Eso es lo que está diciendo. Váyanse, pues siéntense. Irreverente, diácono. Eso es lo que está diciendo el autor. Él pone a los ángeles a la par de Cristo. Y dice, ¿quién es mayor? ¿Quién es superior? Cristo.
Pero el mensajito de ellos, Dios no jugó carrito con los ángeles. Cuando Dios dio la palabra por medio de los ángeles, que eran inferiores a Cristo, y no le obedecieron, ay, ay, ay. ¿Y ustedes creen que Dios va a jugar carrito con el mensaje que trae Cristo, que es superior? Así que Cristo, aquí mis hermanos, el Hijo es sinónimo de la palabra gran salvación. La palabra gran salvación es sinónimo de Cristo. De hecho, la palabra Jesús en el original griego significa Salvador, o Jehová salva. La salvación es de Jehová. Eso es lo que significa Jesús. Hermano, y cuando menciona que él tendría mayor nombre, sí, vemos que Emmanuel es Dios con nosotros. Claro. Jesucristo son dos palabras: Jesús, Salvador; Cristo, enviado de Dios. Pues sí, Señor. Exactamente. Entonces, vemos nosotros aquí que Él pone a los ángeles en comparación con Cristo, los contrasta y dice: Cristo está por encima. Cristo es superior. Y Él es la gran salvación. Entonces, si los ángeles trajeron un mensaje de sentencia a aquellos que no lo escucharon, ¿cómo creen ustedes? ¿Cómo creemos nosotros? Ahora, ¿por qué dice nosotros? Ahora voy con la palabra nosotros. Él se incluye porque Él era... No, No judío. Él era hebreo, Él era judío, Él era hebreo. Y como hebreo, Él tenía que mostrar simpatía con ellos. O sea, lo que está diciéndoles, o sea, véanme a mí, ya yo concluí que Cristo es superior a los ángeles. Ese mismo tipo de diligencia la tienen que tener ustedes. Cuando Él se incluye, hay muchas maneras por las que uno se incluye. Uno se incluye en un discurso, primero porque no es una carta. A lo mejor si es una carta, Él se excluye, como lo hizo Juan. Juan se excluyó en toda su carta, en el Evangelio, en todo el Evangelio. Pero cuando uno da un sermón, un discurso, como yo lo estoy diciendo ahorita, aquí puede haber personas reunidos que son cristianos y personas que no sean cristianos. O sea, suponiendo que yo esté predicándole a 1000 personas aquí, a una congregación. Los hebreos eran una multitud muy grande, en los cuales había cristianos y había gente que no era cristiana. Algunos iban a recibir la carta y eran cristianos, y unos eran cristianos y unos que no lo eran. Entonces, como Él no sabe quién va a recibir la carta, Él tiene que mostrar simpatía y se tiene que incluir nosotros, para mostrar simpatía con aquellos que son cristianos. O, dice nosotros, para mostrar simpatía con los hebreos. Yo también soy hebreo. Lo que revela es que Él también es hebreo. Pero ya, lógicamente, debemos concluir que Él ya había concluido de una manera diferente, porque nos está animando a que presten atención a Cristo. Porque ya Él le había prestado atención, ya Él había concluido correctamente. Aun cuando Él dice, nosotros, si yo estuviera predicándole aquí a 1000 personas, yo no estoy al tanto de saber quién es quién. Y yo voy a decir, nosotros tenemos que seguir predicando, nosotros tenemos que seguir hacia adelante. El hecho de que yo diga nosotros, porque es una homilía, yo sé que tengo que usar la palabra nosotros, porque yo no estoy seguro, no puedo juzgar a la audiencia. Si yo nada más digo, ustedes tienen que predicar, ustedes tienen que hacer esto, ustedes tienen que ir a hacer aquello y lo otro, ustedes van a verme a mí como un juez. El autor no quiere tomar el papel de juez, y él está tratando de mostrar simpatía con su audiencia. Y se incluye para suavizar el mensaje, para suavizar el discurso, y para decirles, bueno, mira, yo no sé a quién va a recibir esta carta, pero de todas maneras voy a hablar a título de hebreo, como hebreo, a los hebreos. Sé que todos son hebreos porque está dirigida a ellos. Algunos serán cristianos y otros no lo serán. Pero todo hebreo que se quede con la Biblia y no concluya que Cristo es superior a los ángeles y tenga una reacción, una respuesta a Cristo, su religión y su sistema lo va a condenar completamente, no hay escapatoria. Pero el que concluye correctamente, como ya yo he concluido, no está perdiendo nada. Tiene la gran salvación que es Cristo mismo, el Hijo, porque Él es la salvación, su mensaje. Miren lo que dice. La palabra gran salvación es sinónimo del Hijo y también es sinónimo del mensaje. Porque ¿qué es lo que está contrastando Él? El mensaje que es firme de los ángeles con el mensaje que vino a traer el Hijo. Desde el primer capítulo. ¿Cómo yo lo sé? Por lo que dice. Fíjense el capítulo 3, lo que sigue diciendo. Voy a volver a leer el 3. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, ¿qué es la cual? Esa es la cual es un elemento referencial a ¿qué? A la salvación. La cual, habiendo sido anunciada, ¿qué es lo que se anuncia? La salvación. Pero ¿cómo se anuncia? ¿A través de qué? De las palabras, de un mensaje. Así que está hablando de el mensaje de los ángeles fue firme, las palabras de los ángeles fueron firmes, las palabras del Hijo fue firme, la cual fue anunciada ¿por quién? El Señor. Por el Señor. ¿Cuál Señor? ¿Quién es el Señor?
¿Quién es llamado Señor en el capítulo 1? El Hijo. El Hijo. Él es el que vino a anunciar al Señor. Claro, Dios también en el Antiguo Testamento apuntaba hacia Él. Pero diciendo, la cual fue anunciada por el Hijo. El Hijo está anunciando la salvación. Dios mismo está anunciando la salvación. Cristo está diciendo, yo soy el Salvador. Yo soy la respuesta. Yo soy el mensaje. Él mismo está anunciando en persona a ese grupo de hebreos. Fue primeramente a los judíos, por eso Pablo fue cuidadoso. Romanos 1:16, la salvación es de los judíos primeramente y también el griego. Entonces Cristo mismo, el Señor mismo, vino a anunciar el mensaje de salvación. ¿Y qué dice? Fue confirmada. Y confirmada, o sea que no solamente lo anunció el Señor, sino que también fue confirmada por los seguidores, por los que lo oyeron. ¿Quiénes lo oyeron? Sus discípulos. Aquí está hablando de los apóstoles. ¿Y cómo Dios respaldó la palabra? Estos no vinieron solamente con palabras. ¿Qué más dice? Con hechos. Dice, no fue confirmada por los que oyeron, versículo 4, testificando Dios juntamente con ellos, los apóstoles, los cristianos del primer siglo, los apóstoles. ¿Cómo hizo Dios con ellos? Por señales. Dios, ellos venían predicando, pero esa palabra, y esta audiencia conoció directamente a los apóstoles, vean la importancia. Así que ellos sabían de qué le estaban hablando. Conocieron algunos de ellos a Cristo personalmente. Y ellos vieron los milagros en vivo y directo, no solamente de Cristo, sino de los apóstoles. Cuando Cristo murió, resucitó y se fue, quedaron los apóstoles. Y cuando los apóstoles predicaban, Dios los respaldaba con señales, prodigios, milagros y dones del Espíritu Santo, reparticiones del Espíritu Santo. Así que ellos vieron el poder de Dios en acción. O sea, ellos no están hablando de un mensaje vacío, sin ninguna evidencia. Dios respaldó ese mensaje por medio de los milagros, las señales, los prodigios y los dones que le dio a esa gente, de las cuales nosotros somos testigos. Y también su presencia, varón, Winston. Ajá. De los ángeles a través de los profetas, pero Cristo estaba ahí, en físico, en directo. persona, Y cuando ya no estuvo, siguió presente en los apóstoles por medio del respaldo que les dio a ellos. Por eso dice ahí el versículo 4, el versículo 4, 2:4, testificando Dios juntamente con ellos. Los apóstoles no estaban solos, el Señor siguió con ellos, o usándolos a ellos, no solamente en la predicación, sino en todo tipo de señales, prodigios, milagros y dones o reparticiones del Espíritu Santo, de los cuales ellos fueron testigos, Hermano, según la voluntad de Dios. perdone que le interrumpa, y ya es tarde. Sí, vamos a terminar aquí. Quería decirles que me gustaría a ver qué vamos a hacer el miércoles, porque yo aquí estoy en el aire. No sé quién va a venir a estar aquí conmigo. Sí, vamos a terminar para cerrar aquí y podemos hablar de eso, mi hermano. Entonces, bueno, ese es el punto. El punto es que el llamado que Dios le hace a esta gente aquí es a que sientan la necesidad de un Salvador y que concluyan correctamente que Cristo es el Mesías. Porque su religión, por muy linda y hermosa que era, con todo su sistema y sus cosas, era simplemente una sombra y no podían salvarlos. Solamente puede salvarlo una persona. No es la Biblia la que te salva, no es Moisés el que te salva, no es la ley que te salva, no son los salmos que te salvan, no son los profetas los que te salvan, te salva Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el que es de la misma naturaleza y la imagen misma de la sustancia de Dios. Él es el único que te puede salvar, no te salva ninguna religión. Si pelas ese boche, decimos en Venezuela, estarás completamente perdido, por muy religioso que seas y por mucho que te conozcas la Biblia. Oremos.